el tema de descarrilamiento. Quería ver la posibilidad de que alguien me pueda hacer o un grupo o individual, una maqueta virtual del tema de descarrilamiento. ¿Quién Ingeniero, sabe hacer eso? ingeniero, Sí, disculpe una pregunta. ¿Tomó lista ahorita? sí, Porque tomé lista. ¿Por yo qué? estaba esperando desde o sea, del minuto 46, va a disculpar y No, estaba no, no, esperando. no. No, Cuarenta y ya, cinco y un segundo ya no. ¿Ya? ya, A la ya. próxima tenés que entrar temprano. Hablaba que alguien quiere hacer una maqueta virtual de teoría de descarrilamiento. Yo le doy 5 puntos a la nota final. Es decir, si está con 46, aprueba con 51. El que se anime para que lo podamos exponer de manera gráfica. ¿Quién se anima a hacer una maqueta virtual del tema de descarrilamiento? ¿Se acuerdan el dibujo ese que le expliqué? ¿Quién lo puede interpretar de manera en 3 dimensiones y poder hacer eso? ¿Alguien? Como un video más o menos, ingeniero, Sí, o sí, como un video más o menos, en tres dimensiones, ¿no? Eh, Explicar lo que yo lo he hecho en el plan. 5 puntos a la nota final. ¿Se para anima cuándo alguien? sería eso, ingeniero? Le Para doy, preguntarlo. le doy esta semana que viene, el próximo lunes, no este lunes que viene, sino el otro. ¿Se anima? Yo me animo, ingeniero. Ya, prepare entonces la explicación que yo lo he hecho en el plano y lo hace a modo de video en el espacio, ¿no? En 3 dimensiones. ¿Está bien? Ya, ingeniero, está bien, eso es. ¿Cuál es su nombre de usted? Dalia Mendoza. Mendoza, primer apellido, ¿no? Sí, Mendoza Justiniano. Mendoza Justiniano Dalia Celeste. Ya, lo voy a anotar aquí. Ok, para que lo podamos exponer, de repente alguno de sus compañeros no ha podido entender bien y lo podamos exponer para más adelante, ¿no? Yo le decía que los dos temas importantes de ferrocarriles eran el tema 2, que es el referente a las resistencias que se oponen al movimiento, que ya lo hemos hecho en, me parece, 2 ejercicios o 3, y el tema de las gráficas, esfuerzo, resistencia versus resistencia a la adherencia y versus resistencia totales, ¿no? Entonces, ese tema era bien importantísimo. Ahora vamos a ver otro tema que no deja de ser de mucha importancia o deja de ser un tema no deja de ser un tema menos importante, que es el tema de dimensionamiento. En realidad sería el más importante de todos, ¿no? Y para eso necesitamos que ustedes estén atentos a la explicación que vamos a ir iniciando hoy día. Es un tema tan importante como el tema 2. Entonces vamos a ir un poquito desglosando de manera pausada todos los esfuerzos que se dan en los ferrocarriles y la manera de cómo dimensionarlos o contrarrestar esos esfuerzos que se dan. Entonces, de manera general, vamos a describir que los esfuerzos que actúan sobre la vía, ¿no? Teóricamente, la vía debería soportar esfuerzos procedentes del peso de los vehículos, es decir, peso de la locomotora y peso de los vagones. También debería soportar fuerza centrífuga en las curvas, ¿no? Entonces, este es un tema que ya es evidente y todo el mundo sabe, pero se lo puede clasificar en esfuerzos transversales, esfuerzos longitudinales, ¿no? Y esfuerzos verticales. Estos 3 tipos de esfuerzos son los que se dan en un ferrocarril. Vuelvo a reiterar, en un ferrocarril se dan esfuerzos transversales,
se dan esfuerzos longitudinales y se dan esfuerzos verticales. ¿Cuáles son los esfuerzos transversales? Los esfuerzos transversales sobre la vía se producen tanto en la curva como en recta. En curva se origina en la fuerza centrífuga o en el peralte, ¿no? Al haber una fuerza centrífuga, obviamente hay una componente que tiende a sacar al tren de su vía normal. Entonces hay una fuerza transversal ahí. Para todos aquellos casos en que la velocidad no sea exactamente aquella para la cual ha sido calculado. ¿Quién me puede decir, aparte de esta fuerza centrífuga, qué otra fuerza transversal hay? ¿Ya lo hemos estudiado? Aparte de la componente transversal de la fuerza centrífuga, ¿qué otra fuerza hay? ¿Quién me puede decir? Lo hemos estudiado en la anterior clase. ¿Cuál sería esa fuerza? Aquella que provoca el descarrilamiento. Bueno, ¿qué se llamaba esa fuerza que provocaba el descarrilamiento? ¿Qué se llamaba? Fuerza tangencial. No, tenía su nombre. La fuerza que ocasionaba el descarrilamiento, ¿cuál es? X, ¿no? ¿O no? Sí, la fuerza X, pero La tenemos fuerza fuerza- X, la sí, fuerza horizontal. X, aquella que produce el descarrilamiento, esa es una fuerza transversal también. que esa vendría a ser Entonces, la del empuje lateral, ingeniero, ¿no? claro, sería la del empuje, en todo caso, radial, ¿no? La dirección del radio. Entonces, esa también es una fuerza transversal. Entonces, las fuerzas transversales son aquellas definidas por la fuerza centrífuga y la fuerza de descarrilamiento. Esas dos fuerzas son las fuerzas transversales. ¿Cuáles son las fuerzas longitudinales? Los golpes de la rueda sobre la cabeza del riel al paso de la junta. Cuando hay juntas en los rieles, el paso de la movilidad por ahí del vehículo, del tren, justamente cuando pasa por la junta hay un golpe, ¿no? ¿Sí? ¿Lo han podido apreciar aquellos que han andado en tren o no? Sí. Hay un golpe sobre la junta. Sí. Ahorita ¿no? Entonces, y se nota clarito cuando uno va en el ferrocarril, ese golpe que hay sobre la junta. Entonces, eso también causa un esfuerzo longitudinal, pero ustedes dirán, ¿por qué longitudinal si es una fuerza vertical que está accionando sobre él? Pero eso hace que por efecto en caso de dilataciones, en caso de ambientes calurosos o temperaturas altas, al pasar por ahí causa un efecto longitudinal de cambio de longitud de la riel, ¿no? Entonces, también ese efecto causa un esfuerzo longitudinal, es decir, la vía o la unidad de vía se va deformando en función a ese efecto de golpe que hay sobre él, ¿no? El rozamiento del deslizamiento de la rueda producida durante el frenado. Frena una máquina, también hay un esfuerzo longitudinal, ¿no? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Jóvenes? y mira, Ya, una entonces, consulta, ¿y las juntas por qué no pueden ser unidas a una sola? ¿Sí o sí ya. tiene que tener un espacio Sí o o es sí, que... sí o sí tiene que tener un espacio para efecto de dilatación y retracción. Si fuera uno solo, las vías se torcerían como víbora, ¿no? Cuando se tendría temperaturas altas, se va a dilatar y se formaría una especie de una víbora, ¿no? Y cuando existe una temperatura muy baja, se va a retraer y hay esfuerzos internos graves tendientes a romper esa vía, ¿no? Esa riel, ¿sí? Entonces, por eso que esa junta se calcula también y la vamos a calcular. ¿Ya? Se calcula esa junta entre, entre vía y vía dependiendo de la temperatura que se tenga. Hay un delta T
diferencia de temperatura, el cual se toma en cuenta para dimensionar el espaciamiento entre juntas de rieles. Entonces, sí o sí, las juntas van, o los rieles van espaciados mediante una junta. ¿Y cuál es el elemento que une esa junta? La brida. Las Las bridas, bridas. ingeniero. Las bridas que tienen una holgura, ¿no? En cuanto a su conexión entre la externa y la externa y la interna, se une mediante un dispositivo eh, plástico, de tal manera que tiene una holgura precisamente para que la junta haga ese efecto de dilatación o retracción. ¿Ya? Entonces esas bridas no son herméticamente apretadas o comprimidas a la riel. Tiene una holgura precisamente para absorber esos efectos. Entonces, también el frenado causa un esfuerzo longitudinal, ¿no? Que da lugar también, dice, al corrimiento de los rieles. Se quiere separar un riel del otro, es decir, la junta a ser mayor en algún lado y menor en otro, ¿no? Ahí, ¿quiénes actúan cuando haya frenado y para que no haya ese corrimiento? ¿Quiénes actúan ahí? ¿Las durmientes? Los dispositivos de unión entre la riel y los durmientes, ¿no? ¿Sí? Ahí Sí. actúan ellos. La fijación, los elementos que fijan la riel a los durmientes. Ahí actúan. Tienen que dimensionarse esos elementos al corte, ¿no? ¿Sí o no? Esos elementos hay que dimensionarlos al corte. Y cuando fallan por corte, bueno, ya ahí falla toda la estructura y el riel se puede recorrer, ¿no? Entonces, ahí actúan esos dispositivos, sobre todo en la parte inferior de las pendientes y las mediaciones de las estaciones. Ahí son los frenados, ¿no? Donde hay pendientes y donde están las estaciones, el tren obviamente tiene que frenar. El rozamiento producido por el deslizamiento de la rueda sobre el riel interior de las curvas a causa del menor recorrido que actúa la rueda interior. ¿Qué quiere decir esto? En la rueda, en una curva, ahí está la rueda que va por la parte externa de la curva y hay otra rueda que va por la parte interna, ¿no? Aquí dice el deslizamiento de la rueda sobre el riel interior de las curvas, también causa un efecto de esfuerzo longitudinal, porque va bien pegada, ¿no? Entonces va actuando directamente sobre la longitud de la vía. También hay un efecto longitudinal. Los esfuerzos de tracción a causa de la adherencia que ejercen la rueda motora de la locomotora, sobre todo en los arranques. Cuando una locomotora va a arrancar, hay un efecto de tracción en la rueda, es decir, un efecto de querer patinar. Entonces, ahí también hay un esfuerzo longitudinal sobre las rieles. ¿Se dan cuenta, no? Y finalmente, la fuerza viva del movimiento giratorio de las ruedas, no frenada al frenarse los demás ejes, ¿no? Al frenarse los demás ejes y por inercia jalan la locomotora y también hay un efecto de esfuerzo longitudinal. Entonces, esos son los esfuerzos longitudinales que se dan en un ferrocarril. Ya están los esfuerzos transversales, ya están los esfuerzos longitudinales. Ahora hablemos de los esfuerzos verticales. Variación entre la repartición del peso entre los ejes debido a desnivelaciones normales o accidentales de los rieles y la defectuosa regulación de los muelles de suspensión de las locomotoras y vehículos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que algunos vagones están bien regulados el sistema de suspensión, en otros no. Entonces hay en determinado momento por la irregularidad de la vía topográfica, estoy hablando, ¿no? De la vía, hay golpeteos, ¿no? Hay golpeteos en algunos lugares más que en otros debido a la suspensión. Entonces, esos son efectos verticales. ¿Está claro o no? Sí, ingeniero, está claro. Ya, entonces, vuelvo a reiterar, la suspensión no son idénticas en los vagones ni en la locomotora. Entonces, el sistema de suspensión hay un efecto de golpeteo diferenciado, en algunos más que otros, cuando las condiciones de topografía no son las adecuadas, es decir, hay muchas sinuosidades, entonces hay un efecto de golpeteo y ese es un efecto de esfuerzo vertical, ¿no? Los efectos de las oscilaciones de la masa suspendida sobre los resortes de suspensión, ahí está, ¿no?
La acción de la componente vertical del esfuerzo oblicuo de la vía en la locomotora dotada de esta clase de transmisión. Se refiere al mismo sistema. La desigualdad, repartición de las curvas del peso de un eje entre ambas ruedas del mismo, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Habla sobre lo mismo. Los defectos del material móvil, especialmente de la rueda, que si presentan plano de ovalación, de repente algunas ruedas son ovaladas, ¿no? No tienen por el mismo desgaste, por el mismo, la vida útil que tiene, ya comienzan a tener un esquema ya de ovalación la rueda, entonces eso produce también un golpeteo, ¿no? En las rieles, y esos son esfuerzos verticales. Y finalmente, ¿cuál serían el más importante de los esfuerzos verticales? Finalmente, ¿cuál sería el esfuerzo más importante? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál sería el esfuerzo más importante, vertical? ¿El hundimiento, ingeniero? No, el peso, pues. El peso del vehículo, el peso del vagón, el peso de la locomotora. Si tengo una locomotora de 6 ejes, ¿cuánto es el peso que llega a cada rueda? Generalmente las locomotoras son de 6 ejes, ya lo hemos visto eso. ¿Y los vagones de cuántos ejes son? De 4. De 4. Si tengo una locomotora de 6 ejes, ¿cuánto es la fuerza que llega a cada una de las ruedas? P sobre 12. P sobre P, 12. P sobre 12, ¿no? Y en los vagones son P sobre 8. ¿cuánto? Sobre 8. Entonces, ese peso también es el más importante que hace que haya esfuerzos verticales sumado a todo esto que hemos citado. ¿Ya? Entonces, tenemos identificado bien los transversales, los longitudinales y finalmente los verticales. Este es un esquema general de cómo se comporta el plano de movimiento de un ferrocarril. Tenemos una rueda en movimiento y fíjense cómo es la deformación, ¿no? Hay una deformación, siempre hay una deformación, de repente imperceptible para nosotros, pero ese tren va permanentemente causando una deformación de este tipo. Y eso se puede notar, ¿no? No sé si ustedes han sido bien detallistas y sentarse cuando pasa un tren. ¿Qué han podido apreciar? ¿Lo han hecho algunos de ustedes o no? ¿Qué pasa con la vía al pasar el tren? ¿Lo han hecho? Una consulta, ingeniero. Aquí cerca de Sí, mi casa hay una riel de ferrocarril, pero mayormente lo veo yo cuando hay ese hundimiento de las rieles, son donde están las juntas de una riel y otra. sí, O sea, así es. pasa el tren y eso tiene un pandeo demasiado brusco. Así es. ¿Por qué eso? Uno puede ser por la base de la durmiente que esté deteriorándose, o lo otro puede ser que la durmiente ya se haya gastado. Y bueno, un criterio mío. Ya, mire, le voy a explicar ese efecto y lo voy a convocar de que vayan y vean este fenómeno. Ya, vayan, sí, porque si no van, no van a tener claro el concepto de lo que estamos hablando. Miren, si yo tengo un riel continuo, eso es lo que hablaba ahorita su compañero. Si tengo un riel continuo, esto es un lecho elástico. Y ya vamos a ver por qué. En este tema vamos a hablar de eso, cómo se comporta el escenario de fundación de un ferrocarril. Y ya van a ver que se comporta como lecho elástico. Si yo paso la rueda por acá, en un riel continuo, ¿quién absorbe este efecto? Absorbe todo este tramo de acá y absorbe todo este tramo de acá. Aquí hay un efecto de tensión, de tal manera que al pasar esa movilidad, esto tiende a permanecer unido. Hay un efecto de tensión aquí, hasta cierto lugar. Eso lo vamos a ver también más adelante, ¿no?
Este efecto de tensión hace que al paso de la movilidad, esto tiende si lo manejamos como un elemento en el espacio, o sea, libre, que no tenga apoyo, ¿qué sucedería acá? ¿Quién me puede decir? Imagínense ese riel en el espacio, en el vacío. ¿Qué sucedería acá? Se Se deforma. deslizaría Ya se deforma, pero tiende a que este elemento, ¿qué suceda con este elemento? Se fisuren al punto donde esté Se el peso. fisure y al final colapse, ¿no? Se parta. ¿Sí o no? Los Sí, esfuerzos internos de la riel hacen que esto permanezca unido. Entonces, por eso es lo que esto viene nomás y esta deformada vendría así, ¿no? Hasta un cierto lugar. Pero, ¿qué pasa si la misma rueda, tenemos dos riel unidos por una junta? La misma rueda pase por acá. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Se da de manifiesto este estado de tensiones para permanecer unido este riel o no se da de manifiesto eso acá? ¿Se da el mismo concepto o no se da el mismo concepto acá? Jóvenes, ¿qué pasa con esta carga P? ¿Quién la absorbe en este caso? La absorben tensiones internas que evitan que este riel colapse o se parta. Pero aquí, ¿quién la absorbe? Nadie. Entonces, prácticamente esto viene hacia las bridas. Si las bridas están ahí, vienen hacia las bridas, lo absorbe todo y ese efecto va directamente sobre el suelo, sobre el balasto. Por eso es que aquí la deformación es mucho mayor. ¿Se entendió o no se entendió? Ah, sí, sí, ingeniero. sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, ese es el efecto eh, que se da en los ferrocarriles precisamente donde hay unión entre riel y riel. Donde no hay, la deformación es menor. ¿Por qué? Porque las tensiones internas de este riel hacen y absorben este efecto. Pero aquí, como hay una unión, prácticamente las bridas nomás absorben ese efecto y por su característica, obviamente, ese esfuerzo se va hacia el balasto. O si hay aquí durmiente, se va directamente sobre el durmiente. Y la deformada sería esta de acá, mucho mayor que esta de acá. Entonces, por eso es cuando ustedes van y observan un tren, los convoco, por favor, vayan y observen el paso de un tren. Aquí en la zona de Guaracachi, es más, yo vivo precisamente al frente de la estación de carga y ahí cada rato pasan los trenes. Entonces se da este fenómeno. Al pasar el tren, las rieles se deforman, ¿no? Más en la junta que donde no hay junta. Entonces, permanentemente hace este efecto el paso del tren. Así va deformándose. No es que el riel permanezca ahí, no, así va el tren deformando con el paso de cada una de las ruedas. Entonces, ese es el efecto que hace. Precisamente eso es lo que considera como un lecho elástico. Por eso es que esto se considera resortes. Resortes, ¿no? Ya lo vamos a ver cómo se calcula, pero se considera la superficie como un lecho elástico para el cálculo. ¿Está Y claro, jóvenes, o no? sí, ingeniero, una pregunta. En Sí, caso de que, por ejemplo, esté el clima, pues, digamos, caliente o frío, ¿afecta en cómo queda al final después la riel o no? claro, claro, afecta, pero la riel en este caso cumple la ley de Hooke. ¿Cuál es la ley de Hooke? ¿Qué dice la ley de Hooke?
La deformación en secciones planas es plana. Esa es la ley de Hooke, ¿no? Sí. El esfuerzo es proporcional a la deformación. Así es. Hay una deformación, pero en un periodo elástico. Entonces, esto recupera nuevamente su posición inicial. Una vez pasamos a la parte plástica, aquí hay deformaciones permanentes. ¿Se dan cuenta, no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando un tren pasa por ahí en épocas de alta temperatura? Obviamente se deforma la vía, el riel se dilata, alcanza otra longitud, pero en la noche otra vez la temperatura vuelve a condiciones de 25 grados, por decir, para abajo. Hoy ella otra vez recupera su longitud inicial. Precisamente todos los materiales de vía están cumpliendo con la ley de Hooke. ¿Ya? Entonces, eso se da mientras haya temperaturas altas para el caso de dilataciones o temperaturas bajas. Ustedes van a poder observar cuando hay en tiempo de frío, las juntas son más grandes, se vuelven un poquito más grandes y ustedes pueden observarlas ahí. Y cuando hace calor, las juntas se vuelven más chicas. ¿Por qué eso? Que se dilata y Claro, se dilata, crece el riel y la junta obviamente van a ser más chicas, ¿no? De la calculada, de la de diseño, ¿no? Se dilatan en épocas de temperaturas altas y la junta van a ver ustedes casi los rieles están topando entre ellos. Precisamente para eso se le da esa junta, se la calcula. Y cuando hace frío, vayan a observar la vía, las juntas se hacen más grandes. ¿Por qué? Porque el riel se achica. Pero esos parámetros de achicamiento o dilatación están dentro del concepto de la ley de Hooke. Ellos recuperan su longitud inicial, o sea, longitud de diseño, ¿no? ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí, ingeniero, está claro. Ya. Bueno, ya hemos analizado ese detalle y vamos un poquito más adelante. Entonces, este fenómeno se da permanentemente cuando pasa un tren por un riel. Por eso es que esta deformación se la asimila a un lecho elástico. Bueno, método basado en la teoría del apoyo discreto del riel. Hay diferentes teorías, ¿no? Hay un método basado en el apoyo discreto del riel. Y estos autores son Zimmermann, Decker, Desper y otros. Hacen una teoría apoyo directo o discreto del riel. Y hay otra teoría que es el método basado en el apoyo uniforme o continuo. Ese es el método que se asemeja y ese es el método que se toma en nuestro país para dimensionar un proyecto de ferrocarril, ¿no? Entonces, como resumen general, existe una serie de métodos, método de Winkler, de Zimmermann y método del apoyo elástico continuo. Este Zimmermann lo he puesto en el medio porque parte de su análisis hace de este método y después apoya más a este método de acá, ¿no? Entonces, entre los más importantes métodos de cálculo de un ferrocarril está el método de Winkler, método de Zimmermann y método del apoyo elástico continuo. Nosotros vamos a adoptar este método que es el más utilizado en todo el mundo. ¿Por qué? Porque asemejan este sistema a un comportamiento elástico del suelo. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero, eso está claro. Ya. Método del apoyo elástico continuo. ¿En qué consiste el método? Este método, conocido también con el nombre del método de Zimmermann 1, por eso le decía que Zimmermann agarraba parte de este método y parte de este, pero al final se decidió por este método. Entonces, ese método de apoyo elástico continuo también se llama método de Zimmermann 1. Conduce a resultados más aproximados a la realidad, siendo el más efectivo, además de práctico en su cálculo, por lo que se recomienda en los casos más generales, ¿no? Entonces, generalmente se utiliza este método, que es el que vamos a utilizar nosotros.
El problema de la repartición de las cargas del peso de los vehículos, ahí estamos hablando de carga del peso de los vehículos, las cargas más importantes, ¿no? Transmitida al balasto por intermedio de los durmientes y por consiguiente la determinación de las reacciones de aquel sobre estos y sobre el riel se reduce al problema tan conocido en la mecánica elástica con el nombre de problema de la viga flotante. Es decir, el riel se la considera como una viga flotante, o sea, sobre un lecho elástico, ¿no? Y que brevemente vamos a recordar de la siguiente manera. No voy a leer esto. Aquí está la viga, aquí está la carga Q de una de las ruedas. Esto está simulando, esta carga Q es de una de las ruedas. Y obviamente hace este efecto de deformación que analizábamos aquí arriba. Esto lo podemos graficar si hablamos ya de un término estructural de esta manera, que provoca una reacción del suelo de esta manera. Una reacción del suelo que asemejamos a una carga continua, donde va a ser mayor mientras nos acercamos más a la carga o a la aplicación de la carga. La reacción va a ser mayor y después va a ir disminuyendo hasta una cierta longitud alejada de la carga Q, ¿no? Y se va a disipar. Entonces, este es el esquema más o menos de la parte estructural para el análisis de este método del apoyo elástico. Ya vamos a ver más adelante de qué manera. Para el análisis de este método, para su análisis, considera el riel como una viga ficticia flotante. La considera como una viga ficticia flotante, donde está apoyada sobre durmientes, ¿no? Y estos durmientes están apoyados sobre el balasto. Ya saben qué es el balasto, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero, esa piedra chancada que se le echa. Ese es el balasto, ¿no? Entonces, estos durmientes están apoyados sobre el balasto. Tenemos la estructura en planta. Tenemos la viga ficticia que simula la riel. Tenemos los durmientes que tienen un espaciamiento D. Tenemos cada durmiente que tiene una base B. Tenemos el L medio del durmiente, si L es su longitud total. Tenemos L medio respecto del eje de simetría. Y tenemos un ancho de influencia de apoyo de la riel. Considera un ancho de influencia de apoyo de esta riel. Ese ancho de influencia es igual a L menos S. ¿Qué es S? ¿Quién me podría decir qué es S? Es la distancia entre los ejes de los dos rieles. Es la distancia entre eje a eje de los rieles, ¿no? Es decir, si aquí hay otro riel, S es desde la mitad hasta la mitad del otro riel. Eso es S. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero, eso está claro. Ya. Y B1 viene a ser el ancho de esa viga ficticia. B1 es el ancho de esa viga ficticia. Y después la calcula B1, que va a ser igual a L menos S, a este parámetro, por B, que es B, anchura de durmiente, dividido entre D, que es la distancia entre durmientes. B1 es igual a esta relación, ¿no? L, vamos a ver más adelante que L es una unidad elástica o la elástica de la vía. Q viene a ser la carga producida por el peso de la rueda. En el caso de locomotoras de 6 ejes, sería claro, sería Q, el peso dividido entre 12. Eso vendría a ser Q. B1, ancho en sentido normal de la figura. Este es el B1, ancho de la viga ficticia. Y separación entre durmiente D. L menos S, semilongitud. Esta de aquí, ¿no? Entonces, este es el esquema general de consideración para el cálculo que vamos a hacer más adelante. S es la distancia entre los centros de aplicación de la carga de la rueda. Ahí está, ¿no? Luego, con este análisis y las cargas que tenemos, idealizamos este concepto, este diagrama, donde tenemos la carga Q por rueda
a una distancia de pi cuarto es la intercepción del diagrama de momento. Este viene a ser el diagrama de momento. Y también tenemos la relación del diagrama de deformación, ¿no? Entonces generamos estos dos diagramas para hacer nuestros cálculos posteriores. ¿Para qué sirve el diagrama de momento? Ya vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son los tres parámetros que nosotros calculamos con esto? Considerando este diagrama, ¿cuáles son los tres parámetros que calculamos? Calculamos en primera instancia el hundimiento. ¿Qué efecto de hundimiento me causa el paso de esta rueda? Va a provocar un hundimiento. ¿Por qué? Por esto. Va a provocar un hundimiento, ¿no? ¿Qué más va a provocar? Va a provocar un momento. ¿Momento de quién, sí? ¿Quién me podría decir? ¿Momento de quién? ¿De qué elemento va a ser el momento? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿De qué elemento vamos a calcular el momento? De la riel, ingeniero. De la riel. De la riel. Vamos a calcular el momento que se genera en la riel. Y eso nos va a permitir calcular la sección de la riel, obviamente, ¿no? Con ese momento calculamos la sección de la riel. Ya vamos a ver más adelante. Con este Y, ¿qué calculamos? A ver, ustedes ya están por egresar ya. Con este Y, ¿qué me permitiría calcular? Los esfuerzos de corte. Los esfuerzos de deformación, pues en el balasto, ¿no? ¿Sí? Esta Y me permite, si yo pongo un balasto con mayor densidad, ¿esta Y va a ser mayor o menor? Vuelvo a reiterar. Menor. ¿Cuándo va a ser mayor esta Y? Esta Y viene a ser el hundimiento, que se hunde en ese punto. ¿Cuándo va a ser mayor? ¿Cuando tenga un material de mayor densidad o de menor densidad? De menor. De menor. Bueno, De menor. de menor. Entonces, eso me hace corregir mi balasto en lo que concierne a mi ensayo de CBR en algunos casos o de ensayo de placa en otros. Yo le voy a dar la próxima clase un ensayo de placa que se ha hecho en el laboratorio para balasto aquí en el ferrocarril. Lo ha hecho el ingeniero Eduardo Gutiérrez. Entonces van a ver ustedes cómo se calcula un balasto, ¿no? Precisamente para corregir eso y mejorar la capacidad de soporte del balasto es este tema de hundimiento, este parámetro calculado. Y finalmente calculamos la presión en este punto y en los demás. La presión, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve el hundimiento? Para saber la capacidad portante del balasto. ¿Para qué nos sirve el momento? Para dimensionar los rieles. ¿Y para qué nos sirve la presión? ¿Quién me podría decir? Kilogramos por metro cuadrado. ¿Para qué nos sirve? Ahí está. Para dimensionar mi durmiente, porque llega una cierta presión ahí, ¿no? Y yo con eso dimensiono si mi durmiente me va a soportar o no, pues. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo? Entonces, la presión que llega a ese punto me permite en realidad dos cosas. Uno, dimensionar mi durmiente y verificar si mi terraplén también tiene la capacidad de soporte que necesita para ese esfuerzo que se está dando. Entonces, ¿qué hallamos con esto? Hallamos tres parámetros: hundimiento, momento y presión. Ya vamos a ver cómo calcular cada uno de ellos y de qué manera vamos a tener que verificar estos parámetros de mi balastro, mi durmiente y mi riel. ¿Está claro, jóvenes, hasta ahí?
Sí, ingeniero. Sí. Mire, Y, por ejemplo, es igual a Q por B sobre B, Q sobre 2 veces B1 por C, 1 sobre L es igual a la X sobre L, coseno de X sobre L más seno de X sobre L. ¿Qué viene a ser X? Aquí está X. Este me permite calcular el hundimiento aquí y después calcular en cada uno de estos valores de X hasta una cierta distancia, ¿no? Eso viene a ser X. Me permite saber el hundimiento aquí, en este punto, aquí, 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 aquí. Me permite saber. ¿Qué viene a ser L? La elástica de la vía. X ya sabemos que esto es la elástica de la vía. Ese es un dato que lo calculamos. Ya vamos a ver en la próxima clase. C, ¿qué viene a ser C? Coeficiente de balasto. Este C viene a ser el coeficiente de balasto. B1 ya sabemos que es la anchura de la viga ficticia, ¿no? Y los demás parámetros están hechos. Aquí también tenemos la elástica de la vía, tenemos X, todo es conocido. Y para la presión también tenemos todo conocido. Bueno, conocido todo, vamos a hacer la próxima clase de ejercicio de esto y vamos a dibujar estos diagramas. ¿Les parece? ¿Les parece, jóvenes? Está bien, ingeniero. Lo vamos a hacer el ejercicio para que no quede duda, lo vamos a hacer en clase. O sea, aquí en clase lo vamos a hacer. Ustedes van a traer su papel, yo les voy a dar unos datos para que ustedes calculen cada uno de estos parámetros y me lo van a dibujar aquí en su papel. Y al final, si quieren, háganse una tablita Excel para hallar los valores. Pónganla esta fórmula en Excel y vamos a ir hallando los valores para cada uno de X. 1 metro, 2 metros, 3 metros, qué sé yo. Y vamos a ir viendo este diagrama de momento después de deformación. ¿Quedó claro? Está bien, ingeniero. Listo, ingeniero. A ver, finalmente decirle de que ya le he dicho que esto es una especialidad y aquí viene lo bonito de poder dimensionar un ferrocarril. Espero que estén todos para poder hacer este ejercicio. Lo vamos a hacer en clase. Es muy, pero muy importante. Les decía yo al comenzar la programación de la materia de que hay pocos expertos en este tema de ferrocarril y ustedes deben despertarle el interés total para poder aprender bien esta materia. Le he pasado a su WhatsApp una fotografía donde estamos con el vicegobernador en la gobernación. Precisamente el vicegobernador, porque yo soy el docente de ferrocarriles, viene a mi oficina y me visita diciendo que quiere colaboración en el tema del metro y del sistema de transporte urbano y rural para implementar la Santa Cruz Metrópoli de aquí 30 años. Entonces, fíjense ustedes de que no hay profesionales en esta área. Entonces, él ha pedido auxilio, en otras palabras, quien lo puede ayudar a alimentar con datos técnicos que permita hacer la elaboración de un diseño para el metro de Santa Cruz, preveyendo que de aquí 30 años Santa Cruz esté con un sistema integrado de transporte de BTR, metro, tranvía, y etcétera, etcétera, ¿no? Y lo estamos haciendo con el apoyo del director, el ingeniero Carlos Lazo, y el ingeniero Eduardo Gutiérrez. Estamos apoyando a la gobernación en este tema de ferrocarriles. Entonces, ustedes serán los actores posteriores, pues, ¿no?, de esta transformación de la ciudad, y para eso ustedes tienen que comprometerse en aprender bien esta materia. Yo les estoy enseñando lo más sustancioso, de ahí lo demás es algo que ustedes con estos conceptos ya lo pueden digerir y lo pueden hacer. Yo les decía que el anterior semestre tuve una experiencia muy linda con los estudiantes. Realmente hicieron buenos trabajos que se lo voy a mostrar al finalizar también el programa del semestre, ¿no? Trabajos lindos, y eso más o menos quiero hacer con ustedes. Este trabajo, al igual que hicimos con las gráficas de esfuerzo, vamos a hacer también un práctico
donde me van a graficar esto y me van a presentar una planilla Excel. Pero primero lo vamos a hacer el ejercicio en clase. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Ok, ¿se ha entendido la clase? Ingeniero. Ok, bueno, Sí, nos ingeniero. vemos el día, no sé si el día lunes hay clase, me parece que no hay, pero yo creo que podemos pasar, ¿no? El día lunes. Sí, ingeniero. Puede Ya. ser. Como no afecta en la noche, ustedes van a ir a votar, van a ir, ¿no? A hacer el sufragio, ¿no? El lunes. Sí, Sí. ingeniero. Ya, le comento un poquito sobre eso. No es que yo quiera hacer política, pero yo que estoy en el cargo en este momento de vicedecano, soy de esta opinión. Ya verán ustedes de qué manera votar. No quiero obligarlos a nada, pero le doy mi concepto. No quiero tocar el tema del rectorado, porque no lo conozco a profundidad, de que los delegados sean reelegidos, que no presida el rector del consejo universitario, no sé. Pero sí conozco el tema del consejo facultativo y el consejo de carrera, porque he sido director de carrera y ahora soy vicedecano. Entonces, no puede haber un consejo facultativo si el decano no es presidente. ¿Por qué? Porque el decano presenta como plan estratégico, es decir, presenta a la universidad, a la institución, un plan estratégico de gestión, es decir, lo que va a hacer en su gestión, ¿no? Entonces, todo lo que va a hacer, nosotros ya lo hemos presentado el plan estratégico, qué es lo que vamos a hacer a lo largo de esta gestión. Y si el decano no es presidente del consejo facultativo, ¿qué va a ocurrir si viene otro? No va a saber ni qué es lo que el decano se plantea hacer en la gestión y va a querer hacer otra cosa o va a ir en contraflecha de lo que el decano y el vicedecano han definido como su política de gestión. Entonces se va a armar un caos tremendo. Entonces, en resumen, y eso mismo se da con el director de carrera. En resumen, no le digo que voten por nadie, pero en resumen le digo de que el decano no puede estar fuera de la presidencia del consejo facultativo, porque ahí tiene que aplicar su política de gestión. Y el director también no puede estar fuera de su consejo o la presidencia del consejo de carrera. Es decir, las preguntas 5 y 6, que son las referentes a eso, usted o yo pondría sí. O sea, el decano tiene que ser presidente del consejo facultativo, sí. El director tiene que ser presidente del consejo de carrera, sí, porque si no, no hay gestión. Entonces, eso yo le digo como comentario a jóvenes si no lo sabían. ¿Está bien? Ustedes armen su propio argumento y voten el lunes. ¿Les parece? Sí, ingeniero, está bien. Ok. Si no es así, si el decano no es presidente del consejo, se arma un desorden total. No va a haber capacidad de gestionar nada. Y también si ocurre con el director de carrera. Así que mediten un poquito y en esa dirección. ¿Está bien? Está Muchas bien, gracias, ingeniero. jóvenes. Bendiciones y nos vemos el día lunes ya con un ejercicio de esto para que ustedes lo entiendan bien y lo vamos a hacer en clase. ¿Ya? Está bien, ingeniero. Ok. Hasta luego, jóvenes. Bendiciones para todos.